Muy buenas tardes, queridos amigos. Muy bien, pues hoy vamos a tocar un tema de mucha actualidad, no solamente para los tiempos que estamos viviendo de pandemia, sino que es un tema que pues nos ha llamado la atención quizás desde que tenemos uso de razón. Entonces hoy queremos tocar el tema del miedo a la muerte. Y bueno, pues como podemos ver en estas fechas, en estos acontecimientos que se han ido sucediendo, sí, pues uno tras otro, las enfermedades y pues hoy que vemos esta situación de la pandemia, pues genera miedo, genera temor en buena parte de la población, ese miedo pues de la enfermedad, ese miedo sobre todo a la muerte, que pues es un miedo que pues todos de alguna manera, en mayor medida, en menor medida, podemos tener pues a lo largo de nuestra vida. Pero hoy queremos hablar de la gran diferencia que viene a nuestras vidas cuando conocemos la palabra de Dios. Ya realmente el temor a la muerte ya es algo secundario, ya no vemos a la muerte como cuando veíamos el fallecer, el morir sin el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso hoy queremos hablar e invitarte a que conozcas cada día más de la palabra de Dios, porque ahí, querido amigo, vas a encontrar la solución a todas tus dudas y la solución a todos tus problemas. ¿Sí? Nos atrevemos a decirlo de esa manera. Y bueno, pues vamos a ver, antes que nada, una pequeña definición de lo que es el miedo. ¿Sí? Una definición de diccionario que tú puedes encontrar en cualquier lado. Una de ellas nos dice que el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y el temor a la muerte, pues es una situación que provoca angustia en la mayoría de las personas por una incertidumbre, por el qué va a pasar, a dónde va a ir la persona. ¿Se acabará esta vida aquí? ¿Habrá una vida después de otra? Y todas esas dudas nos las contesta la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un hombre que su vida es cambiada por la presencia de Dios y pasó a ser de un hombre, de un joven común y corriente, pues su vida cambia a ser un gran personaje, un personaje central, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ¿sí? Un personaje que su vida cambió de ser pues un joven, sí, como muchos de los jóvenes que hoy conocemos, a la vida de un gran líder. Pero vamos a ver en qué estuvo, sí, y vamos a poder ver también cómo este joven, ese cambio que sucede en su vida, le provoca que realmente no tuviera el temor de enfrentarse ante situaciones muy difíciles y realmente podemos observar que no tenía un temor a la muerte. Entonces nos vamos a ir al primer libro del profeta Samuel. Vamos a ir al primer libro del profeta Samuel, vamos a irnos al capítulo 16. Y vamos a poder ver la gran transformación que sufre un joven llamado David, que llegó a ser rey del pueblo de Israel. Pero vamos a ver en dónde estuvo ese cambio, qué fue lo que sucedió para que este joven sufriera ese cambio tan tremendo. Y este cambio también puede suceder en tu vida. Entonces nos vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16. Y nos habla de que el profeta Samuel unge a David. ¿Sí? Entonces vamos al versículo primero. Primera de Samuel, capítulo 16. Dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Saúl era el rey anterior, que Dios lo había desechado a causa de su desobediencia.
Dice, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el mayor de sus hijos. Y dijo Samuel, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová, fíjese querido amigo, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, queridos amigos, esto nos dice que usted y yo podemos ser altos, bajitos, gordos, delgados, con cualquier característica física, pero Dios no se fija en la belleza física. Dios se fija en el corazón, en su alma, en lo que usted tiene dentro de usted. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Que podemos ver que quizás su padre, Isaí, pues despreciaba un poco a David, porque quizás era el menor, era el más pequeño, y él pensaba, pues, ¿cómo el profeta va a venir a ungir, pues, al más pequeño de mis hijos? Entonces, querido amigo, usted nunca se sienta rechazado por Dios. Dios es más fuerte que cualquiera de nuestras debilidades. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, fíjese, ponga atención, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, la ciudad de donde venía Samuel. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, querido amigo? Que hasta que el Espíritu de Dios no vino sobre la vida de David, entonces comenzó David a hacer situaciones extraordinarias. ¿Sí? ¿Y qué podemos, haciendo aquí un pequeño paréntesis? Si usted en estos momentos dice, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para que el Espíritu de Dios también venga a mi vida y cambie mi vida como cambió la vida de David? Pues lo que usted tiene que hacer conforme a lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, es que usted tiene que pedirle a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que entre a su vida, que entre a su corazón, que usted lo reconoce como su único Señor, como su único Salvador, que cambie su vida. Usted tiene que pedírselo, como lo vimos aquí en la Escritura, con todo su corazón, no de boca,
sino con todo su corazón, y usted puede tener la seguridad de que Jesús lo va a hacer y ahí va a comenzar una nueva vida. ¿Sí? Entonces vemos aquí en este capítulo 16 que el profeta Samuel unge a David y entonces comienza esa transformación. De aquí nos vamos al capítulo 17. Nos vamos al capítulo 17 a un evento que es famoso en la palabra de Dios y quizás usted ha oído escuchar de él, es la lucha entre David y Goliat. Goliat era un gigante de casi 3 metros de estatura, sí, era un hombre de guerra y David, como lo vimos, pues era un joven, era un pastor de ovejas en ese tiempo, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, moraba en él. Entonces nos vamos al capítulo 17 y vamos a comenzar a leer en el versículo 32. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 32. Dice así la palabra de Dios. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Nadie se atrevía del pueblo de Israel a pelear contra Goliat. Nadie se atrevía. Pero como el Espíritu de Dios estaba en la vida de David, se quitó el temor, se quitó el miedo, vino una gran seguridad, una gran confianza en Dios. Y realmente para enfrentarse a un gigante, sí, que quizás pues casi le doblaba la estatura, pues realmente no había ese miedo ni ese temor a la muerte, porque el Espíritu de Dios moraba en la vida de David. Dice versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Si usted se fija, la motivación de David era enaltecer el nombre de Dios y quitar toda ofensa contra el Dios verdadero. Versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Él era un pastor de ovejas, no estaba acostumbrado a andar con una armadura de guerra. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. O sea, David rechaza las armas humanas, las armas en las cuales confiaba el ejército de Israel para una victoria. ¿Sí? Y este joven pastor de ovejas se atreve a ir contra ese gigante totalmente acorazado, ¿sí? Con su espada, con su jabalina. Se atreve a ir en contra de él sin armadura alguna. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, ¿sí? Ese objeto de cuero para arrojar las piedras, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. No se atemorizó, tomó camino en contra del filisteo. Versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. O sea, todavía este gigante de casi 3 metros traía un escudero.
Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Dice, pues este es un jovencito, ¿por qué me mandan un jovencito? ¿Sí? Se burló y lo despreció. Entonces podemos comprobar que las armas de Dios no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Si nuestras armas son espirituales, y esa paz y esa confianza provienen del Espíritu de Dios. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, lo menospreció. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El gigante confiaba en su estatura, en su armadura, en su experiencia en la guerra. ¿Y en qué confiaba David? ¿En quién confiaba David? En Dios. Recuerde que él iba desprovisto, solamente traía su morral, las piedras en su morral y su honda. Era todo contra ese gigante de casi 3 metros, totalmente acorazado. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y así con esta situación podemos también hacer un paréntesis con esta situación, con esta pandemia que hoy estamos viviendo, y estamos viviendo cosas, situaciones que nunca pensamos que íbamos a ser testigos. Nuestra confianza no debe de estar en el respirador artificial, no debe de estar en el cubrebocas, que claro, por supuesto, hay que seguir las recomendaciones del gobierno y hay que cuidarnos y hay que protegernos. Pero nuestra confianza contra esta pandemia está en Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo hemos comprobado los que tenemos ya algunos años conociendo de la palabra de Dios, hemos visto muchos milagros, sí, de parte de Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestra fe ha crecido, no por lo que nos digan, sino por lo que hemos visto, que la palabra de Dios es real. Continuemos. Versículo 46. Jehová, dice David, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Si usted se fija, a David no le daba pena ni temor hablar de Dios. Él ponía a Dios en primer lugar, aunque hubiera dudas, aunque dijeran, pero ¿cómo vas tú sin armadura? Y aunque hubiera burlas, sí, como hoy quizás podemos ver que pues, la gente duda de que Dios sea real y de que Dios sea el mismo ayer, hoy y siempre, y que la palabra de Dios, la Biblia, sea real. Pero nuestra confianza, como en el caso de David, debe de estar puesta en Dios, por lo que hemos visto que su palabra es verdadera. Versículo 47, dice David, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Vemos esa confianza en David, que también había sido producida por el Espíritu de Dios en su vida, sí, y por esa confianza en Dios. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, o sea, David no retrocedió, no se atemorizó, David va de frente, se dio prisa. Corrió a la línea de batalla contra el filisteo, aunque él iba desarmado, y el filisteo, grande y enorme, acorazado. Versículo 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. ¿Qué podría ser una piedra contra ese gigante acorazado? Fíjese lo que sucedió. Dice, versículo 49, e hirió al filisteo en la frente, el único lugar que tenía descubierto, ¿sí? Para poder ver, para poder observar. E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro.
rostro en tierra. ¿Quién cree que dirigió esa piedra y le dio esa fuerza y esa puntería? El Dios de los ejércitos, en quien David confiaba. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, queridos amigos? La confianza que David tenía en Dios. Y esa confianza lo libró de ese temor a la muerte. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Que David no ponía su mirada en el gigante, no ponía su mirada en lo descomunal, no ponía su mirada en la armadura de Goliat. David ponía su mirada en Dios. Y si usted pone su mirada en el problema, si usted pone su mirada en la pandemia, en la enfermedad, en que desgraciadamente están falleciendo personas, si usted pone su mirada en eso, pues usted va a hacer grande el problema en su mente, en su corazón, y el miedo lo va a embargar y lo va a llenar. Usted y yo debemos de poner nuestra mirada en Dios, el Dios que todo lo puede. Dice la Escritura que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios que estuvo con David, es el mismo Dios que hoy está con nosotros. Entonces, usted no ponga su mirada en la enfermedad, en lo que está sucediendo, usted ponga su mirada en Dios. Ya hablamos en nuestro tema pasado del Salmo 91, que es un salmo de protección muy poderoso, pero hemos dicho también que la mejor protección es la obediencia a los caminos y a la palabra de Dios. Muy bien, pues vamos también a ver precisamente, vamos a hablar de los frutos que produce la presencia del Espíritu de Dios en cualquier persona, querido amigo. ¿Sí? Y vamos a ir al libro de Gálatas. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Del Nuevo Testamento, ¿sí? El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos a ver, querido amigo, ¿qué puede producir que la presencia del Espíritu de Dios esté en su vida? Y como ya lo comentamos, ¿qué puede hacer usted para que la presencia del Espíritu de Dios comience a obrar en su vida? Aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, pedirle con todo su corazón a Cristo que entre a su vida, que le dé fe a la palabra de Dios, que quite cualquier duda y que usted está dispuesto a caminar por esos caminos que quizás hoy no conoce o quizás usted ya conoce y conoce un poco más de lo que estamos hablando, para que ese temor se vaya de su vida. Vamos al libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22, nos habla de los frutos, de las señales, de lo que el Espíritu de Dios produce en cualquier persona que confía en Jesús y que le entrega su vida a Jesucristo. Usted podrá decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué en Jesús? ¿Por qué no en Buda, en Krishna? Sí, porque la palabra de Dios es clara y nos dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir a Dios, al Creador de todo lo que existe, al Padre, si no es a través de mí. Cuando usted transite, sí, por los caminos de la palabra de Dios, usted va a poder ver que esto es real. Un servidor anduvo también buscando, antes de conocer la Escritura, anduve buscando yo la verdad por otros caminos y ahora he comprobado, sí, sí, que la palabra de Dios es la única verdad que existe. ¿Sí? Y como habíamos comentado, bueno, yo tenía muchas dudas, haciendo un pequeño paréntesis, yo tenía dudas y unas personas me decían una cosa y otras personas me decían otra. Yo dije, bueno, ¿cómo voy a conocer la verdad? Entonces hubo alguien que me dijo, ¿sabes qué? Pídele a Dios, pero pídele al creador del universo, al único Dios que es creador, que puede crear cualquier cosa de la nada, no habiendo nada, el único Dios creador de todo lo que existe, del universo, sí, de los cielos, de la tierra. Pídele a Él que te indique, que te ayude a conocer la verdad. Yo se lo pedí con todo el corazón
y Él me ha traído a la verdad de su palabra. ¿Sí? Entonces vamos aquí a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, es amor, ¿sí? Ese amor fraternal, ¿sí? Para nuestro prójimo. Dios nos da amor para dar y repartir. Ya no tenemos tanto la necesidad de ser amados porque sentimos en nuestra vida el amor de Dios. ¿Sí? Gozo, alegría. ¿Sí? Hoy en día escuchamos mucho de la depresión. Un fruto del Espíritu Santo es la alegría. ¿Sí? La paz. Ante todas estas situaciones, sí, los que conocen de la palabra de Dios me van a entender. Ante todo este mare magnum, en estas situaciones, como dice el Salmo 91, 1000 caerán a mi lado, 10,000 a mi derecha, mas a mí no llegará. Viene una paz, sí, que produce el Espíritu de Dios y el caminar con el Señor, comprobando que es cierta su palabra. Paciencia. Nos ayuda a ser pacientes a las bendiciones de Dios, a las promesas de Dios, y nos ayuda a ser pacientes con nuestro prójimo. ¿Sí? Benignidad, que es amabilidad, nos da esa amabilidad con nuestro prójimo. Bondad, ¿sí? Con nuestro prójimo. Fe en la palabra de Dios, fe en que Él es poderoso, fe en que Él tiene el control, fe en que no cae la hoja del árbol sin que Él lo permita. ¿Sí? Mansedumbre, sí, nos ayuda a estar tranquilos, y templanza, sí, ante las pruebas, sí. Estos son los frutos que va a producir el Espíritu de Dios en su vida, una paz, una tranquilidad, sí, aun cuando el viento y el mar, sí, estén muy agitados, como cuando Jesús iba en esa barca, estaba dormido, iba con sus discípulos, empezó una tormenta, sí, y Jesús seguía dormido, porque pues, él tenía la confianza en Dios, y sus apóstoles lo despiertan. Jesús se para, sí, y en un evento tremendo, pues Él es Dios, Él ordena al viento y al mar que se aquietaran, y vino una gran bonanza. Y los apóstoles dijeron, ¿quién es este que aun el viento y el mar obedecen? Es el mismo Dios que nosotros queremos compartirle para que usted tenga paz, que usted tenga tranquilidad, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice también la palabra de Dios en el libro de los Hebreos capítulo 9 versículo 27. Hebreos capítulo 9 versículo 27 nos dice: sí, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nuestro Señor Jesús nos tiene preparada una morada en el cielo, queridos hermanos, que es realmente nuestra morada eterna, ¿sí? El Evangelio de Juan capítulo 14, vamos al Evangelio de Juan capítulo 14. Vamos a ver qué me dice la palabra de Dios, que aquí está todo lo que nosotros pues necesitamos saber, se aclaran nuestras dudas, ¿sí? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 y 2, dice Jesucristo hablando: no se turbe vuestro corazón como en estos momentos. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? Entonces, querido amigo que me escucha, mi mejor consejo para usted es: conozca la palabra de Dios, pídale a Dios que produzca en usted ese deseo de conocer la palabra de Dios, que le muestre la verdad de su palabra, entréguele su vida a Jesucristo de verdad, con todo su corazón, con toda su alma, y usted va a poder ver cómo esa paz, esa tranquilidad, esa confianza en Dios, ¿sí?, va a venir a su vida, ¿sí?, y va a ocasionar esos cambios tremendos que hemos visto en su bendita palabra, ¿sí? Dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 12, que el perfecto amor echa fuera al temor. Confíe en Dios, ponga toda su confianza en Él y Él hará. Que Dios le bendiga grandemente.